El sheriff y la fugitiva. El sol del desierto no perdona, ni al culpable, ni al inocente. Y ese mediodía ardiente, cuando los buitres ya planeaban sobre el cañón de piedra roja, Caroline Bishop apenas podía sostenerse sobre sus pies. La falda polvorienta, los labios secos y el corazón golpeando como un tambor de guerra. Huía, no de la justicia, sino de una mentira. Acusada de asesinar a su propio patrón en la ciudad de Clay Ridge, Caroline había escapado antes de que la colgaran sin juicio. Había visto los ojos de los hombres que venían por ella. No buscaban justicia, solo un espectáculo. Pero el desierto no era generoso. Sin agua, sin mapa y con las botas gastadas, Caroline cayó de rodillas cerca de un arbusto seco. Y entonces escuchó los cascos. Un jinete solitario, sombrero bajo, placa reluciente al sol. John Callahan, sheriff de la región y nuevo en su puesto. Joven, disciplinado, criado entre leyes y valores de hierro. La miró desde lo alto del caballo. Ella se tambaleó al ponerse de pie, como si aún tuviera fuerzas para escapar. «No lo intente», dijo él, bajando del caballo con calma. «Está agotada, y yo no quiero lastimarla». Caroline apretó los dientes. «No soy quien dicen. Eso lo dirá un juez». La subió al caballo con firmeza, pero sin crueldad. Amarró sus manos, pero le ofreció agua. La llevó consigo rumbo a la cárcel de Dry Creek, donde la esperaba una celda, y tal vez la soga. Durante las primeras horas no hablaron. Solo el sonido del caballo y el crujido del cuero. Pero cuando acamparon al caer la tarde y él la soltó para comer, ella lo miró con rabia contenida. ¿Siempre cree lo que le dicen en un cartel? John la observó sin expresión. No me pagan por creer, me pagan por hacer cumplir la ley. ¿Y qué pasa cuando la ley se equivoca? Entonces se arregla en el tribunal. Usted es muy joven para ser tan terco. Y usted es muy persuasiva para ser tan fugitiva. Ella desvió la mirada. Comió en silencio, pero algo en sus ojos, esa mezcla de orgullo herido y tristeza antigua, empezó a sembrar duda en el corazón del sheriff. Al día siguiente, durante el viaje, John comenzó a observarla con otros ojos. Caroline no hablaba como una criminal, no pedía clemencia, no lloraba. Solo sostenía la mirada como alguien que ha tenido que defenderse demasiadas veces. «¿Por qué huyó?», preguntó él al tercer día. Ella respondió sin girar el rostro. «Porque el hombre al que mataron era un monstruo, y yo era la única testigo». «¿Y quién cree que lo mató?». «Su propio hijo. Lo vi, pero a mí me culparon porque él no soportaba que alguien como yo, una criada, tuviera voz». John frunció el ceño. «¿Tiene pruebas?». «Solo mi palabra». «Entonces será difícil convencer a un jurado». «Por eso estoy aquí, en este caballo». Esa noche, en medio del fuego de campamento y los sonidos del desierto, John no pudo dormir. Veía el perfil de Caroline a la luz de la luna. Su cabello oscuro, sus manos temblorosas, su dignidad intacta. Y se preguntó, ¿estaba a punto de entregar a una inocente? Al día siguiente, algo cambió. En vez de dirigirse directamente a Dry Creek, tomó una desviación. Caroline notó el cambio. «¿No íbamos al este?». «Pasaremos primero por Calder Ranch», dijo él. «Necesito hablar con alguien». En ese rancho vivía Ben Callahan, su tío. Viejo comisario retirado, sabio y más flexible que su sobrino. Cuando John le contó lo que sabía, Ben miró a Caroline durante un largo rato. «¿Dices que viste al hijo? ¿A Elias Thorne?». Caroline asintió. «Discutieron esa noche. Yo los escuché». Elías lo empujó. El viejo golpeó la mesa y se dio en la cabeza. Luego Elías me vio y sonrió. Me dijo que si abría la boca, sería yo la que pagaría. Ben suspiró. Ese muchacho siempre fue un demonio bien vestido. El viejo Thorne tenía dinero. Podía comprar cualquier verdad. John apretó los puños. ¿Y si es cierto? ¿Si ella dice la verdad? Entonces, sobrino, tú tienes que decidir qué pesa más, tu deber o tu conciencia. Esa noche, John se quedó solo junto al fuego.
Caroline se le acercó, con las manos libres. ¿Me vas a entregar igual? Él la miró. No lo sé, pero quiero creer en ti. No necesito que me creas, sheriff, solo que no me traiciones. No me digas sheriff. Entonces, ¿cómo te llamo? John. Ella sonrió por primera vez desde que se conocieron. Está bien, John. Al amanecer, John tomó una decisión. Vamos a Clay Ridge, quiero hablar con Elías. Enfrentarlo. ¿Crees que confesará? No lo sé, pero quiero ver sus ojos. Cabalgaban juntos, ya sin cuerdas, ya sin desconfianza. En el camino, John le contó de su infancia, de cómo su padre murió defendiendo un tren, de cómo su madre le enseñó a nunca dudar de su voz interior. Caroline habló de su niñez en una granja, de cómo se convirtió en sirvienta por necesidad y de cómo aprendió a leer en secreto con los libros del patrón. Ya no eran cazador y presa, eran dos almas que se reconocían en el silencio del desierto. Al llegar a Clay Ridge, John fue directo a la oficina del juez. Solicitó una audiencia informal. Elias Thorne fue citado. Cuando el joven Thorne apareció, elegante y arrogante, se burló al ver a Caroline. «Aún respiras. ¡Qué decepción!». Pero al notar la presencia del sheriff, su tono cambió. «¿Qué quiere esto? ¿Ya no basta con un cartel?». John lo enfrentó con calma. «Quiero escuchar su versión. Otra vez. Lo mismo que ya dije, la criada lo mató. Todos lo saben». «¿Y tú dónde estabas?». «Dormido». «Ella dice que discutieron, que lo empujaste». «¿Y le crees a una sirvienta?». «Le creo a alguien que no ha cambiado su historia ni una sola vez». Elías lo fulminó con la mirada. «Esto es una pérdida de tiempo». Pero entonces alguien más habló. Era Grace Thorne, la hermana menor de Elias. Había escuchado todo desde el pasillo. Con voz temblorosa confesó que también había escuchado esa discusión, que sabía que Caroline decía la verdad, pero había tenido miedo de su hermano. Todo se derrumbó. Elías fue arrestado. Caroline exonerada. En el bullicio que siguió, John y Caroline se alejaron a un callejón silencioso. Ella lo miró con lágrimas contenidas. «Gracias. No tienes que agradecerme». «Sí tengo. Porque tú dudaste de ti mismo por mí. Eso vale más que cualquier rescate». «¿Qué harás ahora? ¿Volverás a la granja?». «No, quiero empezar de nuevo, con mi nombre limpio, con mi alma más ligera». John asintió. «Tengo una idea». «¿Cuál?». «Hay un pequeño pueblo al norte. Necesitan una bibliotecaria. Y tú, también necesito una razón para quedarme quieto por un tiempo». Caroline sonrió, esta vez sin miedo. «Entonces vamos». Y así, el sheriff que aprendió a escuchar su corazón y la fugitiva que nunca dejó de luchar por la verdad, cabalgaron juntos hacia un nuevo comienzo. Porque en el viejo oeste a veces el amor no se encuentra entre flores, sino entre la pólvora y la verdad.